Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este hermoso día, papito lindo. Te damos muchas gracias por esta palabra tan hermosa que dice en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Hoy es un nuevo día. Creemos firmemente que cada una de las promesas que has diseñado desde antes de la fundación del mundo nos pertenecen a nosotros, y has prometido que ellas nos perseguirán, que las bendiciones nos perseguirán, y lo creemos. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Queremos, mis amados hermanos, agradecer a todos, de verdad, de todo corazón, aquellos que nos escriben y nos cuentan su testimonio, que en lo personal, pues me gozo mucho. A Dios le damos la gloria. Y me gustó mucho, una persona me habla y me dice: pastor, ese devocional de ayer, pastor, ese devocional es levantamuertos. Y me reía yo, porque me gozo en el poder que tiene esta palabra. Recuerde que yo simplemente soy el cartero y transmito la palabra de Dios, que es la que tiene la propiedad para levantarnos, aún en medio de momentos difíciles. Estamos estudiando en el libro de Nehemías un tema que le hemos colocado pues como título a esta mini enseñanza. Le digo mini porque realmente pues es poco el tiempo que tenemos. ¿Qué hacer en medio de la oposición? Yo creo que es tan entendible, y nos metemos en la historia de lo que vivió Nehemías, y nos identificamos mucho, porque obviamente en la vida todos nos hemos enfrentado a situaciones muy fuertes, que demandan mucho de nuestra paciencia, que moldean nuestro carácter, que nos sacan las lágrimas, que nos sacan la rabia, que nos animan, nos desaniman. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esto, estamos pasando o vamos a pasar. Entonces, siempre que Dios nos habla, mis amados hermanos, es muy importante que le prestemos atención a lo que Dios nos advierte, a lo que Dios siempre nos habla antes de que sucedan las cosas, porque es un compromiso que Él ha hecho consigo mismo de siempre dirigirnos, direccionarnos, hablarnos. Nos dejó el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Entonces nadie puede decir que Dios nunca le habló, que no se dio cuenta. Dios siempre. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención, porque nos dejamos absorber precisamente por lo que vivimos, por las crisis. Entonces es muy importante vivir la vida cristiana por diseño, por principio, no por lo que veas, no por lo que sientes, porque siempre va a haber oposición. Entonces, si analizamos esta historia de Nehemías, un hombre que Dios usa para levantar los muros de una ciudad que estaba espiritualmente en ruinas, no solo física, sino moralmente también. Entonces, no, solo con esa información uno se da cuenta, uno dice, bueno, todos en la vida nos hemos encontrado así. A nosotros también nos han derrumbado los muros, espiritualmente hablando. Algunos pueden ahora mismo tener el muro, digamos, a ver, un ejemplo de la comunicación en un matrimonio. Pensemos eso. El muro de la comunicación está en el suelo, está en ruina, pero te están viviendo bajo el mismo techo y son cristianos. Todos dos conocen a Dios, aman a Dios y siguen y obedecen la palabra, o saben lo que es obedecer, pero el muro de la comunicación ya está en el suelo completamente.
Solo hablando solamente de un tema, puede ser la comunicación, puede ser el respeto, puede ser también la parte sexual, puede ser la economía. Hablando a nivel matrimonial, ahora si nos metemos a nivel de hijos, a nivel empresarial, a nivel ministerial, o sea, mejor dicho, muros es lo que encontramos, derrumbados. Entonces lo importante es que piensa en lo que estás viviendo y qué es lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Entonces aprendimos el primer principio de que cuando nosotros estamos dispuestos a edificar y luchar por nuestra vida, por lo que Dios nos ha entregado, el enemigo va a usar mucho el desánimo. Fue el primer principio que aprendimos. No te dejes arrebatar el ánimo del enemigo. Él va por tu ánimo, quiere conquistarlo, quitarte las fuerzas y desanimarte. Acuérdate que Nehemías le tuvo que decir al pueblo cuando le dijo: el gozo del Señor tu fuerza es. O sea, como quien dice, no te dejes arrebatar el ánimo de nadie. Esto lo hablamos, ¿verdad? La otra cosa que hablamos fue que cuando tú decides seguir avanzando, edificando tu vida, se levanta, aumenta más, desata más la ira del enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Convocó al pueblo a orar, vamos a orar. Y cuando usa el término, pusimos guarda de día y de noche, es decir, vas a tener que velar por tu hogar, por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos, o sea, estar involucrado en todo eso, pero involucrando la vida de oración. Y también dijimos qué fue lo que cuando Nehemías se dio cuenta que los enemigos se habían levantado, habían incrementado su ira para hacer cesar la obra. Entonces, en vez de la gente salir corriendo, antes los armó. Él dice el versículo 13 de Nehemías 4. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con arcos. Es muy importante que todos nos involucremos, ya sea a nivel personal, hablando de familia, de 4, de 5, como sea tu familia, pero también a nivel de la familia congregacional. Todos es muy importante que nos involucremos en la conquista del territorio que Dios nos asigna. ¿No ve que hay cristianos que dicen: ay, me gusta venir a la iglesia, pero no me gusta involucrarme, no me gusta involucrarme mucho, lo mío es solamente escuchar la palabra, adorar un ratico y irme para la casa, pero que no cuenten conmigo para nada, que no cuenten, o sea, como quien dice, yo no quiero pelear, yo no quiero meterme en guerras, no quiero meterme en problemas, déjenme vivir mi vida cristiana así. O sea, si nosotros estamos edificando a nivel personal, lo haces obviamente pues con tu familia, pero a nivel colectivo, a nivel de congregación hay que hacerlo también. ¿Por qué? Porque es que Dios nos da un territorio que hay que conquistar. Imagine que todos los miembros de la iglesia pensaran como está pensando usted. Ay, no. Entonces, como quien dice, soy salvo yo y ya verá los otros cómo se resuelven. Entonces, eso no es una mentalidad de reino, es una mentalidad muy egoísta. Entonces es toda la familia que tenemos que involucrarlo porque todos vamos a ser beneficiados. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Escuche lo que dice aquí: no temáis, no temáis. ¿Sabe cuántos versículos en la Biblia usted puede encontrar de la palabra no temas? O sea, si usted hace un recorrido escritural mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sabe cuántas veces le dijo a gente que fue a sanar, aún a sus mismos discípulos: no temas, no se dejen llenar de miedo? Porque es que el miedo paraliza, el miedo te roba la visión, el miedo no te deja creer, el miedo te lleva a un estado hasta de enfermedad física. Y nosotros lo vivimos, digámoslo así. Vamos a hablar un poco del miedo que se generó por la pandemia, hablando del COVID por la pandemia. Uno porque no pone a investigar, pero ¿sabe cuánta gente todavía está llena de temor? ¿Cuántos se mataron? ¿Cuántos de alguna manera quedaron con pánico? Ahora mismo están con psicólogos, porque es que el miedo se instala de una manera en el corazón del ser humano que tiene que ser reprendido. Por eso dice la Biblia: el amor
echa fuera el temor. Cuando tú creces en amor, cuando tú creces en la palabra, el temor alcanzó para todo ser humano. Todo ser humano en algún momento tenemos miedo por algo o manejamos alguna situación, pero cuando crecemos en los principios de Dios, en el amor de Dios, el temor comienza a desaparecer. Entonces, yo sé que no es fácil trabajar y al mismo tiempo pelear. Esto es lo que estaba haciendo Nehemías aquí. Y ¿sabe qué es lo que echó fuera el temor cuando le dijo? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. O sea, si tú te acuerdas de lo escrito, de las promesas, de lo que Dios te dice en medio de tu guerra, en medio de tu conflicto, el temor, el miedo no va a crecer. No va a crecer mucho porque estás creyendo a la palabra, porque estás creyendo a lo que Dios dice, porque estás creyendo a lo que Dios ha determinado hacer con tu familia. Entonces, cuando le crees a la palabra, tienes más fuerza para empuñar la espada. Y ahí fue donde Nehemías le dijo, peleen por su familia, por su esposo, por su hijo, por su hija, por su abuelo, por su papito, por la iglesia. Peleen, comiencen a pelear. Y no es fácil, mis amados hermanos, estar trabajando y al mismo tiempo peleando. Imagínense qué tan revelador es esta parte que le voy a leer aquí. Que dijeron que ellos, iban a seguir trabajando. Miren lo que dice el versículo 16, el versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, siguieron, a pesar de la oposición. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. Escuche esto. Y la otra mitad tenía lanzas. Note que todos estaban involucrados. Escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es decir, yo no puedo usar la oposición ni mis problemas para decir que no voy a trabajar. Porque hay gente que dice, es que pastor, yo no tengo tiempo de involucrarme tanto con esto de la vida cristiana, pastor, porque yo tengo mucho trabajo. Soy un hombre muy ocupado, tengo trabajo. Entonces déjeme leerle este texto. En una mano trabajaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esta es la figura de la cual usted y yo debemos de tener siempre mientras estemos en la tierra. No importa la posición, no importa cuánto es tu responsabilidad, tienes que sacar tiempo para trabajar en la obra que Dios te ha asignado. Es que tengo mucho trabajo, hay que pelear, papito, hay que seguir guerreando, hay que seguir avanzando, aunque se levante la oposición. Empuña tu espada, pero empuña también tu herramienta de trabajo. Y vamos adelante, porque la victoria es nuestra, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.